Pedro Sánchez ha reunido hoy a la nueva ejecutiva del PSOE después de la tensa reunión del Comité Federal el sábado. Tensión que se refleja en los audios de algunas de las intervenciones a puerta cerrada a las que hemos tenido acceso. El rifirrafe más duro entre García Paje y Óscar Puente. Paje habló del momento más crítico del PSOE. El ministro le acusó de hipocresía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues lejos de calmarse, la batalla entre Paje y Puente ha seguido hoy. El presidente de Castilla-La Mancha denuncia que no le dejarán replicar las ofensas que le lanzaron el sábado y el ministro le vuelve a acusar de hipócrita. Lo que más me preocupa de fondo es que algunos tienen más miedo a la crítica que a los chorizos. Hablar en nombre de los militantes cuando se está en la más absoluta de las minorías, lo que es, como digo, es talante democrático nulo. Y el PP, tras la primera reunión de su nueva dirección, se reafirma, quiere un gobierno en solitario, pero no descarta pactar con Vox. Eso en público, porque fuera de micro aseguran que no habrá gobierno de coalición, que prefieren volver a las urnas. Los de Abascal insisten en que su único objetivo es desalojar a Sánchez de la Moncloa. La Audiencia Nacional imputa a la expresidenta de Adif, a Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, por el caso Cerdán y el supuesto amaño de contratos. Y en el Supremo hoy ha declarado el dueño de Servinavar, la empresa navarra que la UCO vincula a Santos Cerdán. Anchón Alonso ha dicho que él es el único administrador y ha negado el pago de mordidas a cambio de contratos públicos. La actriz Ana Duato absuelta de todos los delitos fiscales del caso Numaria. Imanol Arias sí ha sido condenado a 2 años y 2 meses de cárcel, como pactó con la Fiscalía. El asesor fiscal de ambos condenado a 80 años. Y en Texas, en Estados Unidos, los rescatistas siguen buscando entre el lodo a decenas de desaparecidos después de las fuertes riadas. La cifra de fallecidos asciende ya a 82, entre ellos 28 niños. El agua subió 10 metros en media hora. Y en los deportes, esta tarde, segundo partido de la selección española en la Eurocopa Femenina. Lara. En este Arena de Thun, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alejandra. Y contra Bélgica, un partido que llega después de la exhibición en el debut contra Portugal y que podría acercar y mucho a la selección española hasta los cuartos de final, el techo en las últimas 4 ediciones de este torneo. A esta hora estamos muy pendientes del 11 y de saber si juega o no como titular Aitana Bonmatí. Y Pamplona ha vivido ya la emoción del primer encierro de Sanfermines. 2 minutos 36 segundos han tardado los toros de Fuenteimbro en completar el recorrido. Ha sido una carrera peligrosa, con muchas caídas y con la manada dividida, pero que no ha dejado heridos por asta de toro. Hoy es día de resaca para los 2 principales partidos. Sánchez y Feijóo han renovado este fin de semana sus cúpulas y han marcado el camino para los próximos meses. Hoy esas nuevas direcciones echan a andar. Estamos en directo en Génova y en Ferraz porque el PSOE ha reunido hoy a su ejecutiva después de un cónclave que ha estado marcado por el caso Cerdán. Hubo tensión y lo demuestran, Alba Galán, esos audios de algunas de las intervenciones a puerta cerrada a los que hemos tenido acceso. Sí, en Ferraz intentan quitarle importancia a ese choque. Dicen que esos audios demuestran que existe debate interno en el Partido Socialista. A diferencia del PP, argumentan aquí que no tienen, dicen, ni primarias. Tras el caso de Cerdán y el paso al lado de Salazar, aquí sacan pecho, presumen del nivel de exigencia que hay, dicen, en el Partido Socialista, donde Feijóo, aseguran, estaría fuera hace años. Tras ese comité del sábado, dicen que salen reforzados, renovados y ponen ya el foco en las medidas que va a presentar Sánchez este miércoles en el Congreso de los Diputados, que de momento aquí no aseguran que sean consensuadas con Sumar, con su socio de gobierno. El cónclave fue a puerta cerrada, pero hoy se han filtrado los audios de algunas intervenciones. Prácticamente la única voz crítica con el presidente, la de García Paje. Permitidme que yo no me vaya de este comité pensando que ya se ha acabado el problema, porque no es así. Que valores la posibilidad de solicitar la confianza que reconocemos que no tenemos en el Parlamento. Y si no, que no pierdas de vista la opción de convocar elecciones. A él le replicó el ministro Puente subiendo el tono. Yo pensaba que ibas a expresar tu incomodidad por verte rodeado por personas a las que ayer por la mañana
decías que estábamos en una duda que si queríamos en los órganos del partido podríamos cambiar la cárcel, perseguirlas a y sin embargo nos has felicitado aquí mirándonos a la cara que es un ejercicio de hipocresía absolutamente insoportable. Una guerra abierta entre los dos que, lejos de cerrarse, escala por momentos. García Page echa en cara al ministro la expresión que usó cuando le pidió a Sánchez el año pasado que no abandonara. No, defiendo un partido que se vanagloria de tener un puto amo. Creo que la inmensa mayoría del partido no piensa lo que Óscar Puente y yo desde luego no tengo puto amo. Hablar en nombre de los militantes cuando se está en la más absoluta de las minorías, lo que es, como digo, es talante democrático nulo. Fue el comité más difícil, aunque una vez más el presidente demostró tener el control del Partido Socialista y entró al choque con Aznar, que horas antes le había deseado la cárcel. Y Aznar, que tiene 7 ministros. Pues yo llevo 7 años gobernando, él estuvo 8. 7 años gobernando. José Luis Ábalos ha sido ministro de mi gobierno. A mi pena. Y el tipo dice que mi ambiente es la cárcel cuando tiene 7 ministros. Imputados con casos de corrupción. Tras esta reunión, Sánchez coge oxígeno de cara al miércoles cuando se enfrentará a socios y a oposición en el Congreso. La nueva portavoz saca pecho de la respuesta del PSOE a los casos de corrupción tras el Comité Federal. Salimos de este Comité Federal reforzados y con ganas de seguir para avanzar y para transformar esta sociedad. Y destaca el apoyo cerrado del comité, dice, a Pedro Sánchez. Y por eso se le dijo que es el capitán que tiene que guiarnos de esta nave. Pero los socios de gobierno y de investidura piden más explicaciones. Sumar dice que el PSOE sigue en parálisis y que no se ha puesto en contacto con ellos para pactar medidas de cara a la comparecencia de Sánchez. Es que el miércoles probablemente se decide el rumbo de esta legislatura. A Esquerra no le interesa, dice, la forma en la que el PSOE se reorganiza. Nos explique lo que ha pasado, que nos diga hasta dónde llega la corrupción y que nos explique las medidas que va a tomar. Para Podemos, Sánchez quita importancia a la corrupción con unos cambios, dice, insignificantes. Una ejecutiva para el desvío de atención. Existe una evidente desconfianza interna. E insiste en que Sánchez trata de ganar tiempo para que el verano suavice los casos de corrupción. Y en el PP ven más cerca que nunca llegar a la Moncloa y eso se notó en el discurso con el que Feijóo cerró el Congreso del partido. El líder de los populares quiere gobernar en solitario, pero no renuncia a pactar con Vox, un mensaje que ha reafirmado en público hoy el nuevo hombre del partido, el nuevo hombre fuerte, Miguel Tellado, aunque Jaral Aliena, fuera de micro, os ha dicho otra cosa completamente distinta. Sí, la versión ha cambiado en cuestión de minutos. Hasta en 3 ocasiones se le ha preguntado en rueda de prensa a Miguel Tellado si estaba en disposición de asegurar que descartaba una coalición con Vox y en ninguna de las 3 lo ha hecho. Sin embargo, como decíais, después, fuera de micros, en un corrillo con periodistas, ha querido matizar. Dice que si Alberto Núñez Feijóo no logra gobernar en solitario, él prefiere volver a una repetición electoral. Lo ha dicho, como decíais, tras su primera rueda de prensa ya como nuevo secretario general del Partido Popular, como nuevo hombre fuerte de Alberto Núñez Feijóo. Una rueda de prensa en la que además ha querido volver a pedir la dimisión de Pedro Sánchez porque dice ya nadie le respeta. La duda está en el aire después de que Feijóo dijese que quiere un gobierno en solitario, sin Vox. ¿Esto es una aspiración o es un compromiso del Partido Popular? Se compromete el PP de forma taxativa y firme. Antes que formar un gobierno de coalición, entonces, ¿habría nuevas elecciones generales? Estamos hablando de cuáles son nuestras aspiraciones. Queremos darle a España un gobierno sólido, un gobierno único, un gobierno unido. Solo hay 2 opciones, o Sánchez o Feijóo. No hay más. Es lo que ha dicho el nuevo secretario general del Partido Popular cuando se le ha preguntado, pero después, fuera de cámaras y en conversación con los periodistas, se ha querido entrar al trapo y asegura que si el PP no logra un gobierno en solitario, habrá nuevas elecciones. Desde Vox no dan crédito y acusan al PP de repartirse de nuevo los sillones antes de tiempo. ¿Qué están haciendo? Están volviendo a cometer el mismo gigantesco error que el 23J. No han aprendido nada. ¿Están vendiendo la piel del oso de nuevo antes de cazarla? Y mantienen que serán los españoles cuando acudan a las urnas los que decidan si habrá gobierno de coalición o no.
Y en el Supremo, el juez del caso Cerdán ha interrogado hoy a Antxon Alonso. Es el administrador de Servinavar, que es la empresa navarra que sirve de nexo con Santos Cerdán y que la UCO, Cristina Blach, sitúa en el centro de toda la trama. Sí, ha declarado Antxon Alonso, que ha negado todo, y también ha declarado otro empresario, Fernando Merino, de Acciona. Los dos han negado haber pagado comisiones a cambio de recibir adjudicaciones públicas, pero el juez no les ha creído y por eso ha hecho caso a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y también de las acusaciones y les ha impuesto medidas cautelares. Cree que siguen siendo sospechosos de haber participado en esa presunta trama corrupta de adjudicaciones públicas a cambio de mordidas y por eso ha ordenado que no puedan salir de España, que los dos entreguen su pasaporte y que tengan que comparecer cada 15 días en el juzgado. El informe de la UCO dice que la pequeña empresa navarra Servinavar está en el origen de la presunta trama corrupta. Según fuentes presentes en su declaración, su administrador, Antxon Alonso, lo ha negado todo. Dice que nunca ha pagado mordidas a cambio de obras y desvincula a Santos Cerdán de su empresa. Confirma la versión del ex número 3 del PSOE, que dijo que pactaron comprar casi la mitad de Servinavar solo como plan B por si dejaba la política, y que nunca sucedió. Sí reconoce que pagó comisiones a Koldo García, pero dice que fue por conseguir obras privadas y antes de ser asesor de transportes. También admite que hizo una donación a una fundación de Ábalos para desgravar. El otro empresario que ha declarado, Fernando Merino de Acciona, también ha negado el pago de mordidas. La UCO dice que es muy sospechoso que formase UTE con Servinavar, una empresa pequeña y, según la UCO, sin experiencia en construcción. Merino lo ha justificado diciendo que en Navarra, para conseguir obra pública, es necesario trabajar con una empresa de allí. Y en ese mismo caso, pero en la Audiencia Nacional, el juez ha citado como imputados a la expresidenta de Adif, a Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. Volvemos contigo, Cristina. El 21 de julio es el día que los dos tendrán que comparecer en la Audiencia Nacional. Están en una pieza que está todavía secreta, pero aquí en el Tribunal Supremo el juez que investiga la parte que afecta a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán ya dijo que los dos eran sospechosos de haber estado facilitando a la trama contratos para poder amañarlos. Además, la Guardia Civil ha registrado sus domicilios. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, está esperando el informe con los datos que se hayan podido encontrar ahí por si hubiese alguna prueba, y Pardo de Vera tendrá que declarar también por la contratación de una expareja de José Luis Ábalos en una empresa pública. Gracias, Cristina. Ana Duato, absuelta de todos los delitos fiscales en el caso Numaria. Dicen los jueces que no se ha podido probar que la actriz supiera que estaba incumpliendo su deber ante el fisco. El que sí ha sido condenado a 2 años y 2 meses de cárcel es el actor Imanol Arias, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Es la imagen de la última declaración ante el juez de la actriz Ana Duato, absuelta de los 7 delitos fiscales de los que estaba acusada. El tribunal considera que no hay pruebas de que tuviera conciencia de que estaba incumpliendo la ley. El fiscal pedía para ella 22 años de cárcel por fraude tributario de 1,9 millones de euros. He estado muy tranquila. Ella se negó a pactar entonces con la Fiscalía y defendió su inocencia. Yo tenía la tranquilidad de que las cosas estaban bien hechas porque así nos lo transmitía en todo momento. Hoy ha lamentado que haya tenido que sufrir públicamente una presunción de culpabilidad durante 10 años. Se expresan una serie de hechos. ¿Estos hechos los reconoce usted? Lo reconozco. Su compañero de reparto, el actor Imanol Arias, ha sido condenado a 2 años y 2 meses de cárcel por el pacto al que llegó con la Fiscalía hace 1 año para no ir a la cárcel. La sentencia absuelve a todos los acusados del delito de organización criminal al considerar que el despacho Numaria no se creó con un fin delictivo, sino para asesorar al cerebro del caso, Fernando Peña, asesor fiscal y dueño del bufete jurídico que originó la investigación de Hacienda. La audiencia le condena a 80 años. Considera que creó una estructura para evitar pagar por los ingresos generados por su actividad profesional y que ayudó a otros a hacer lo mismo. La sentencia aún se puede recurrir. Y hace solo unos minutos el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que renuncia a su candidatura para presidir el Eurogrupo. Lo ha dicho justo antes de la reunión Mariana Gancedo, que acaba de empezar.
Sí, hace 10 días presentó su candidatura y efectivamente acaba de anunciar que la retira justo antes de esa reunión. Dice que después de semanas manteniendo intensos contactos, negociaciones, han constatado que no tienen garantizados los apoyos suficientes para presidir este Eurogrupo en el que hay mayoría conservadora. Dice que retira esa candidatura para favorecer el consenso y la unidad en un momento complejo y de hecho también hace unos minutos acaba de anunciar que retira su candidatura el tercero que se había presentado, que es el ministro lituano. Desde el principio, el principal favorito para la reelección era el actual presidente, el irlandés Pascal Donoghue, que saldrá esta tarde, por tanto, reelegido. El ministro español Carlos Cuerpo no es el primero que lo intenta, el primer ministro español que lo intenta. En 2020 también lo intentó la actual presidenta del BEI, Nadia Calviño, y en 2015 Luis de Guindos. El complemento de estar al frente del Eurogrupo en un momento en el que, como he dicho muchas veces, creo que es particularmente importante darle un impulso adicional, pues era, yo creo que la combinación ideal ahora mismo. No ha podido ser, pero estas cosas hay que aceptarlas con deportividad. Pues allí en Bruselas y en el resto del mundo están pendientes de qué va a hacer Donald Trump con los aranceles. ¿Qué aranceles va a imponer? Von der Leyen habló ayer con el presidente de Estados Unidos. Fue un intercambio positivo, dicen en la comisión. Hubo avances. El miércoles acababa en principio la pausa comercial, pero esta noche Javier Gutiérrez, la Casa Blanca, ha dicho que entrarán en vigor el 1 de agosto. Sí, así es. Los países que no tengan cerrado un acuerdo con Washington de aquí al miércoles tendrán que pagar esos aranceles a partir del 1 de agosto. Trump está metiendo cada vez más presión en esta recta final. En las últimas horas ha amenazado con aumentar un 10% los aranceles a las economías emergentes, al grupo de los BRICS. Y en las próximas horas va a mandar una serie de cartas a una docena de países anunciándole cuánto tendrán que pagar si no se apliegan a sus intereses, a los de Washington en esta guerra comercial. Lo cierto, en estos últimos casi 3 meses de negociaciones solo ha cerrado 2 acuerdos con Reino Unido y Vietnam y uno parcial con China. En el caso de la Unión Europea, las negociaciones se han intensificado en las últimas semanas. Von der Leyen habló ayer con Trump. Es optimista, pero en Bruselas saben que lo que se podría alcanzar no es un acuerdo, sino un principio de acuerdo y, en cualquier caso, asimétrico. Es decir, que habría que plegarse de una manera u otra a los intereses proteccionistas de Donald Trump. Este bebé de 5 meses es una de las víctimas de uno de los últimos bombardeos israelíes en Gaza. En total hay 6 fallecidos en un ataque a una clínica en la que se refugiaban personas desplazadas. Solo en las últimas 24 horas han muerto un centenar de gazatíes y otros 400 han resultado heridos, la mayoría cerca de los puntos de distribución de alimentos. Ataques que llegan mientras Hamás e Israel negocian en Qatar un nuevo alto el fuego para Gaza impulsado por Estados Unidos. En Washington está ya Netanyahu, que se reúne esta tarde con Trump en la Casa Blanca. En Jerusalén, Marc Campdela-Creu, ¿qué se espera de ese encuentro? Bueno, lo más probable es que Donald Trump meta prisa a Netanyahu para sellar cuanto antes esta tregua, porque el presidente de Estados Unidos cree que puede anunciarla esta misma semana, pero lo importante está ocurriendo a miles de kilómetros de allí, porque es en Qatar donde se negocia, donde hay contactos indirectos entre Hamás e Israel y hay fricciones en varios asuntos, por ejemplo, en la gestión de la ayuda humanitaria durante ese posible alto el fuego, o qué va a pasar después de esa tregua temporal, si esta tregua va a dar paso al fin definitivo de la guerra y sobre qué bases. Aquí en Israel, el primer ministro Netanyahu se enfrenta de un lado a la presión de los familiares de los rehenes que empujan a favor de un alto el fuego, pero también a la presión de sus socios de extrema derecha. Algunos de ellos no quieren que finalice la ofensiva sobre Gaza. Gracias, Marc. Así como ven, subió el nivel de los ríos en Texas tras las devastadoras lluvias del fin de semana. En apenas media hora los cauces pasaron de estar prácticamente secos a desbordarse y sorprendieron a cientos de personas. La cifra de fallecidos asciende ya a 82, entre ellos hay 28 niños y siguen buscando a decenas de desaparecidos. Jeffrey organiza a sus perros para comenzar la tarea en los alrededores de Kerrville. Es uno de los más de 600 voluntarios que se han unido en las tareas de rescate para buscar entre el lodo. Han pasado ya 3 días y las esperanzas de encontrar supervivientes se desvanecen. Desafortunadamente, a estas alturas es más un trabajo de recuperación que de rescate, se lamenta. Desde el aire y desde tierra, cientos de efectivos de equipos de emergencia trabajan sin descanso. El condado de Kerr es el más afectado, pero también hay fallecidos en otros 5.
La Guardia Nacional ya ha realizado más de 250 rescates y se han recuperado decenas de cuerpos, la mitad de ellos menores del campamento cristiano Mystic Camp. Aún hay decenas de desaparecidos. Mis 5 nietas acaban de regresar, pero algunas de sus amigas aún estaban allí, señala este vecino. Estas imágenes muestran la velocidad con la que aumentó el caudal de los ríos, 10 metros en media hora, arrasando todo a su paso. Trump ha declarado el estado de emergencia y asegura que visitará la zona en los próximos días. Les dejaremos tiempo, señala. Habría ido hoy, pero solo estorbaría. Mientras los rescates continúan, las autoridades advierten de fuertes lluvias para las próximas horas y del riesgo de que se produzcan nuevas inundaciones. Hoy se cumplen 20 años de este momento, el atentado en Londres contra 3 vagones del metro y un autobús urbano. Murieron 56 personas, incluidos los 4 autores, terroristas suicidas de Al Qaeda, y hubo 770 heridos. Las bombas explotaron a las 9 de la mañana, en plena hora punta. Reino Unido estaba entonces en el punto de mira de los extremistas islámicos por su apoyo a la invasión estadounidense de Irak. Ese atentado es todavía hoy el mayor atentado terrorista en suelo británico. Durante toda la mañana se han celebrado actos de homenaje a las víctimas en los distintos escenarios de la tragedia. Entre esos homenajes, el del primer ministro y el del alcalde de Londres en este monumento en Hyde Park en recuerdo a los 52 fallecidos aquel 7 de julio. Después de guardar un minuto de silencio, Keir y Sadiq Khan, junto a los responsables de los servicios de emergencia, depositaban coronas de flores blancas al pie del memorial. Y en la Catedral de San Pablo, un servicio religioso con la presencia de los familiares de los fallecidos aquel día. El príncipe Eduardo, hermano menor de Carlos III, ha asistido en representación del rey, aún en tratamiento oncológico. Es el preocupante incendio que se ha declarado esta mañana en el Bajo Ebro, en Tarragona, y que ha quemado de momento 40 hectáreas. Es una zona de muy difícil acceso en la que ya están trabajando 53 dotaciones terrestres de bomberos y 10 aéreas. Preocupa la evolución de ese incendio. La baja humedad, la alta temperatura y el viento están complicando las tareas de extinción. De momento, Protección Civil ha pedido ya a los vecinos que se confinen, cierren puertas y ventanas y no salgan a la calle. El blackout, presionar el pecho haciendo fuerza hasta conseguir un desmayo por falta de oxígeno, el mataleón, luxar el cuello para conseguir la pérdida de conciencia. Las redes sociales están cargadas de retos como ese, muy peligrosos, y uno de los últimos es tomar todos los medicamentos fuertes, los más fuertes, que haya en casa. Un chico ha acabado en la UCI. Es un reto viral más, pero especialmente peligroso. La idea es tomar la mayor cantidad posible de un fármaco potente que haya en casa y luego subir el vídeo. Un chico de la Comunidad Valenciana ha acabado en la UCI. En TikTok me suelen salir muchos. Esto es solo un ejemplo de los riesgos que pueden entrañar los desafíos que circulan por la red. Hemos visto desde lesiones leves hasta otras lesiones muy graves, incluso riesgo de muerte. Hay unos que sí me llaman la atención, hay otros que no. Lo ven y piensan, yo también lo quiero hacer. Tienen tanto éxito porque, dicen los expertos, responden a necesidades básicas de la adolescencia. La necesidad de integración en el grupo, la necesidad de valoración, de que te reconozcan a través de likes o de lo que sea, la necesidad también de imitación. Va por categorías, hay los más extremos y los que menos. Según un informe de la Universidad Internacional de La Rioja, un 8% de los llamados challenges son peligrosos y aproximadamente un 10% de los menores han participado en alguno de ellos. Cuando hablamos de introducir ciudadanía digital, de formar en ciudadanía digital y formar en ciberseguridad a la sociedad, no solo en el uso de tecnologías o en el uso de aplicaciones, va muy ligado al comportamiento que podemos tener con las mismas. Por ello, añade, es clave el acompañamiento en el mundo digital para que puedan identificar qué es una amenaza y qué no. Y las personas con VIH ya pueden donar sus órganos a otras personas que también tengan la infección. Hasta ahora esos pacientes solo podían recibir, no donar. Sanidad considera que esa intervención, que ya se hace en otros países, es segura y será la Organización Nacional de Trasplantes quien se encargue de regularla. Calculan que en la última década 165 pacientes con VIH podrían haber recibido órganos de donantes con la misma infección.
Comer sano es una de las recomendaciones más repetidas entre los médicos y es también la solución para prevenir muchos problemas de salud. Pero, ¿qué pasa cuando nos obsesionamos con la comida saludable? Bueno, pues esa obsesión tiene un nombre: ortorexia, y es un trastorno de la conducta alimentaria. Cuando iba a comprar al supermercado eran horas revisando las etiquetas, tenía muchos alimentos prohibidos y por supuesto no dejaba que nadie me cocinara. Hace 8 años Mónica se obsesionó por llevar la alimentación perfecta. Cada vez iba más hasta el punto de empezar a cancelar planes por el miedo a no poder controlar si iba a haber algo de comer. Y lo peor, la culpa y el odio que sentía en el momento en el que comía algo que yo consideraba que no era saludable. Sin darse cuenta, había desarrollado un trastorno de la conducta alimentaria, la ortorexia. Se privilegia la calidad de los alimentos frente a las necesidades nutricionales del individuo. Perdí la menstruación, empecé a tener problemas hormonales, de tiroides, se me empezó a caer muchísimo el pelo. Es un trastorno relativamente nuevo, aupado muy en parte, insisten los expertos, por las redes sociales. Es muy difícil tomar conciencia de que esto es un problema, porque está tan reforzado por el contexto social, es algo que está muy bien visto, esto de cuidarse. Su tratamiento pasa sí o sí por romper con los hábitos adquiridos. Intervienen varios profesionales, psiquiatra, psicólogo, nutricionista o endocrino. Yo trabajo desde esta perspectiva de flexibilidad, de reconectarnos con todas esas otras necesidades sociales, de disfrute. La recuperación, insisten, es lenta, pero posible. Bueno, seguro que muchos lo habrán notado. El intenso calor ha dado un respiro en buena parte del país, aunque no en todo. En 5 comunidades siguen en aviso por altas temperaturas y 3 están en alerta por lluvia, todas en el Mediterráneo, aunque allí en Alicante, en el Postiguet, Patricia Aliste, ya lo estamos viendo, ¿no? Podéis disfrutar del sol en la playa. Pues hoy aquí en Alicante 32 grados de máxima, pero hay que comentar también, a Alejandra, a lo que se le une una intensa humedad y también una sensación de calor sofocante. Por eso, como estamos comprobando en esta playa del Postiguet, es difícil para muchos mantenerse demasiado tiempo tomando el sol y por eso acuden frecuentemente a refrescarse en el agua. Aunque, ojo, eso sí, como les venimos comentando, el Mediterráneo este año se ha calentado más rápido de lo normal y ahora mismo ahí en el agua el termómetro marca 28 grados y medio. Esto es lo que sucede en la costa, pero en el interior de Alicante y de Valencia para esta tarde se esperan algunas lluvias y la AEMET mantiene el aviso amarillo hasta las 12 de la noche. Las vacaciones son el mayor deseo de cualquier trabajador, pero escapar de la rutina y cambiar de aires no es tan barato y no todos disponen de liquidez para hacerlo. El 30% de los españoles se plantea financiar el veraneo y al menos 1 de cada 10 se lanza a pedir un préstamo. Es una cifra alta y viene a indicar las dificultades para llegar a final de mes o para ahorrar de buena parte de la población. Para quienes opten por gastar lo que no tienen, la opción menos gravosa es el crédito al consumo, porque tirar de tarjeta y generar un descubierto es poco recomendable. Los intereses que nos cobra el banco, la media para una operación como las vacaciones de verano, para un préstamo personal hablamos de un 11% de media aproximadamente, pero en cambio si nos vamos a las tarjetas de crédito, la media sube hasta el 18-19%. Lo que pasa es que es tan fácil sacar la tarjeta y pagar que la gente tiende a abusar un poco de ello. Para irte de vacaciones y luego estar endeudada todo el año. Yo lo encuentro una barbaridad, yo me endeudaría por cosas más importantes. Y es que tras el verano habrá que pagar la fiesta mes a mes. Si pedimos un crédito para las vacaciones, por ejemplo, a un año, pues nos podemos encontrar en febrero que tenemos que pagar la calefacción y tenemos menos dinero porque estamos pagando todavía el crédito de aquellas vacaciones que hicimos en verano. O cómo pagas todo eso y cómo sigues comiendo y cómo sigues pagando los colegios. Porque unas vacaciones que no podamos permitirnos pueden convertirse en una bola de nieve a final de verano. Bueno, pues esperemos que no. Marc, nos lo apuntaba Patricia, alguna lluvia por el interior, pero desde luego un poquito de respiro con el calor, ¿no? Eso, especialmente en el norte, Alejandra. Fíjate el gran contraste térmico que tenemos ahora mismo, temperaturas actuales entre el norte y el sur. En el Cantábrico disfrutamos de estos 20 grados en buena parte, como decimos, del extremo norte peninsular, ya por encima de los 35 en áreas del centro y del sur. ¿Qué nos espera durante los próximos días? Calor, pero si lo comparamos con lo que venimos sufriendo durante las últimas semanas, calor mucho más contenido. Seguiremos por encima de la media con un máximo puntual de cara al miércoles, jueves, pero insistimos, un calor más contenido en gran parte del país. Y con lluvias, eso sí, en buena parte del este peninsular y Baleares, al menos hasta el miércoles van a ser lluvias débiles, pero estarán presentes durante los próximos 2 días y a partir del jueves seguiremos con chubascos tormentosos, en este caso en áreas del norte peninsular. Luego lo veremos con detalle en el tiempo.
Depende ya la mesa. Ha habido que esperar un año, pero Pamplona ya ha podido vivir su primer encierro de estos Sanfermines, una carrera muy accidentada en la que varios toros se han caído nada más empezar el recorrido. La manada se ha partido en dos y eso ha provocado momentos de peligro, con resbalones y varios corredores arrollados. 2 minutos 36 segundos han tardado los toros de la ganadería de Fuente Imbro en completar el recorrido. 6 personas han resultado heridas, ninguna por asta de toro. Pamplona ya está vibrando con sus fiestas, con ese primer encierro en el que ya lo han visto, ha habido momentos de peligro a lo largo del recorrido. Es verdad que la manada se ha dividido, Mario Iranzo, prácticamente desde el principio. Sí, de hecho estamos en uno de los momentos en el que ha sucedido, en uno de los lugares en el que ha sucedido el momento de mayor tensión, al final de la calle Santo Domingo, prácticamente llegando al ayuntamiento. Normalmente esta es una fase muy inicial y no suele haber incidentes. Hoy aquí se han caído 3 toros, 2 de ellos ha dado la sensación de que podían ir calle abajo, esto hubiera generado mucho peligro, pero afortunadamente no ha pasado. Ha habido 6 heridos, ninguno de ellos por asta de toro en un encierro que ha durado 2 minutos y 36 segundos. Y hoy en el telediario hemos podido verlo desde un lugar privilegiado. Cada mañana durante San Fermín, mientras unos corren, otros desde el cielo velan por su seguridad. Desde nuestra perspectiva podemos ver todas las calles de un solo vistazo, las aglomeraciones de la gente. Podemos recorrer la ciudad en muy pocos segundos. A 500 metros de altura es mucho más fácil localizar grandes masas de población. Es la vista privilegiada de la Unidad Aérea de la Policía Nacional. Forman parte de los 2.700 agentes que estos días refuerzan la seguridad en Pamplona. Desde aquí, desde el cielo, se puede guiar a los agentes en tierra para evacuar heridos en cuestión de segundos. Incluso se pueden prever las aglomeraciones antes de que ocurran. Podemos ver cuál podría ser el recorrido de los servicios de emergencia para poder recoger ese herido y poder llevárselo en la ambulancia. Nosotros estamos retransmitiendo en todo momento con la cámara y lo que ellos lo pueden ver. H50 para Cóndor. H50 recibido. Sí, estamos sobrevolando la Plaza del Castillo. Aquí lo que se coordina son todas las llamadas que se recibe. Observamos un grupo de 10, 12 chicos. Los puntos calientes, la Plaza del Castillo, porque quienes han sido expulsados del recorrido del encierro intentan volver a acceder por los pasadizos. Pero también están la Plaza de Toros o las estaciones de transporte público y los lugares de ocio. Y hoy sí, ya ha llegado el día, se estrena en la 1 el Grand Prix del verano, en el que 10 pueblos de toda la geografía se van a enfrentar con divertidos juegos. Después de la revuelta veremos ya el estreno de este concurso que mantiene el espíritu familiar de siempre, pero Patricia Pereira, que trae este año algunas novedades, ¿no? Efectivamente, y alguna de esas novedades es este plató mítico donde los haya, totalmente reconocible y que evidentemente va a traer sorpresas, pero que no os podemos desvelar porque si no, pues claro, tienen que estar ahí pegaditos al televisor. Porque además de los troncos locos, la patata caliente, la piscina, este año va a haber pruebas nuevas, una prueba muy divertida. Ramón García. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. ¿Cómo se va a llamar? ¿Lo que el velcro? Lo que el velcro se llevó y os vais a quedar pegados a la televisión, aquí en esta casa, en Televisión Española, para ver el Grand Prix. Ya lo saben, a partir de esta noche van a poder ver golpes de humor, siempre, carreras, caídas espectaculares y además 2 pueblos, uno de Orense y otro de Jaén, ¿cómo se llaman?, que van a estar ahí pues lidiando para ver quién es el ganador. Pues tú lo has dicho, Huelma, que viene desde Jaén, Celanova, que viene desde la provincia de Ourense, Andalucía y Galicia para el estreno este día de San Fermín del Grand Prix del verano. Y un estreno en el que tampoco podría faltar 2 padrinos, 2 padrinos de alfombra roja. ¿Quiénes? Bueno, pues tenemos a Anabel Alonso y a Palomo Spain, que todos le conocen, y además son 2 padrinos fantásticos. Aquí me tienes vestido de faena para arrancar esta noche el Grand Prix. Pues ya tienen todos los datos para no perderse esta noche aquí el Grand Prix verano 2025. ¿En dónde, Ramón? ¿Dónde va a ser? En esta casa que es la suya, Televisión Española. Bueno, pues no se lo pueden perder. Bueno, y por primera vez el Festival Foto España dedica una retrospectiva a una fotógrafa performance con 2 identidades, la de la fotógrafa y la del personaje que ha creado para remover conciencia. Se llama Miss Beige y lleva años triunfando en las redes, combatiendo con seriedad a la actual sociedad llena de sonrisas superficiales.
Miss Beige vino al mundo hace 10 años para mirarlo por encima del hombro. Se inserta en diferentes entornos con su martillo dentro del bolso y su rictus de palo, provocando cambios con su presencia. Al intentar entrevistarla en su última aparición en el Museo Cerralbo, nos encontramos con ciertas dificultades. Pues Miss Beige es un personaje silente y mudo por decisión propia, que ha optado por este vestido beige que se pone siempre y alza su voz contra el sistema a través de otro tipo de acciones. ¿Y entonces cómo hacemos la entrevista? Pues tendré que hablar yo. Miss Beige es un acto político en sí mismo. Es un personaje cuyo campo de acción habitualmente es la calle, pero en esta exposición, en Hay que saber estar, interviene por primera vez un espacio cerrado, que es el Museo Cerralbo. Más de 72.000 personas siguen sus pasos en Instagram. Es la primera vez que Foto España dedica una retrospectiva a una fotógrafa performer. No habla, no sonríe, no se cambia de vestido, evita todas esas circunstancias a las que se ha visto obligada la mujer a lo largo de los siglos. En definitiva, Miss Beige está harta. En la era de la felicidad obligatoria, ella hace apología de la seriedad. Y el contraste funciona. Pues muchas gracias. Una ruptura sentimental puede romper a cualquiera, pero si además está acompañada de precariedad, una crisis existencial o el bombardeo de las redes sociales, puede llegar a ser demoledora. Es lo que retrata El Dios de la Juventud, una obra de teatro joven que aborda las cosas que afectan a las nuevas generaciones. Atrapado por sus fantasmas, Gonzalo intenta superar una ruptura emocional que va desgranando otros miedos, al fracaso, a la vida adulta, a la muerte. El joven escritor se queda a solas con sus personajes en este teatro, dentro del teatro, que analiza los tormentos de las nuevas generaciones. Porque es peligroso. Los jóvenes de ahora tienen mucho miedo a expresarse tal y como son y creo que gran culpa la tienen las redes sociales. A mí varias veces ya me han tirado de un trabajo en el último momento porque no tienes número de seguidores. Si funcionar quiere decir acogerte a unos términos algorítmicos y ser más visto y tener más alcance, ok, funciona. Ahora, ¿en el camino has encontrado algo? Porque la zorra... A la presión de las redes se suma la crisis de la vivienda, la precariedad laboral. Es lo que estábamos hablando fuera de cámaras. Yo trabajo desde noviembre, he tenido 3 días libres. Esto que hace crítica a la situación es la falta de sensibilidad, el bombardeo continuo que nos impide poder buscar nuestra propia autenticidad de pensamiento. Es el momento del compromiso, así que un punto de color, el de esta compañía joven que nos recuerda que la vida no tiene por qué ser siempre un camino de rosas. Se trata de vivir con el dolor, de hacer de él algo bello y saber que vale la pena. Ahora Gonzalo baila con sus fantasmas, se entrega a lo que venga. Vivir, nos dice, merece la pena. Bueno, pues con teatro terminamos hoy el telediario. Les dejamos ya con los deportes. Nosotros aquí esperándoles como siempre mañana. Adiós.